Hola, muy buenos días, bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, lunes día 7 de noviembre, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el vídeo de hoy gracias al apoyo de Darwinex al canal y a la escuela. Bien, empezamos una nueva semana con dos citas muy importantes en el calendario. Mañana elecciones intermedias y jueves día 10 el dato de inflación en Estados Unidos. Así que ojo con estas dos sesiones, sobre todo la de las elecciones intermedias no sabremos el resultado hasta el miércoles, eso tengámoslo en cuenta, pero el día 10 sí que será una cita pues muy relevante en los mercados americanos. Antes de empezar el análisis, como siempre, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, vámonos a los gráficos, directos al análisis del futuro del mini SP500 gráfico semanal. Como siempre, cada lunes contemplemos un poquito este marco temporal mayor para ver el contexto, para ver la vela de la semana anterior, donde pues ¿qué vemos? Pues vemos como en la zona de los 3.900, 3.910 actuó muy bien como resistencia, girándose el precio en esos niveles, volviendo a ratificar ese nivel como relevante. Ya lo fue aquí en los meses de mayo-junio como soporte, luego se convirtió en resistencia, volvió a ejercer de soporte durante el mes de septiembre, luego se perdió y polarizó a resistencia en este pullback que se produjo aquí, con lo cual resistencia muy relevante en esta zona, resistencia semanal. Siempre lo comento y lo destaco, no es lo mismo un nivel que ya vemos que lo podemos marcar desde un marco temporal mayor como este, que ya es visible aquí, que un nivel que en semanal no se aprecia y que sí que lo vemos a lo mejor en un gráfico de una hora. Cuanto más visible sea, ¿no?, en un marco temporal mayor, más relevante es. Cuantas más veces haya sido testeado como nivel, haya habido reacción del precio en esa zona, más importante es. Cuanto más antiguo sea, más importante es. Un poquito esas anotaciones, ¿no?, de análisis técnico puro, ¿no? Con lo cual, zona de los 3.900, 3.910, muy relevante. Y esta semana estamos viendo, la semana anterior, perdón, cómo se ha producido la ruptura de esa directriz alcista que le venía desde los mínimos del año. Ahí tenemos una directriz rota por la parte inferior y que podría ser ahora resistencia. Aunque, si bajamos al gráfico diario, veremos claramente que ahora mismo esta directriz alcista rota pues le confluye, ¿no?, si el precio fuera a buscarla, confluye pues con la zona de resistencia principal, ahí cerquita de los 3.910, junto con la media de 100 en el marco temporal diario y con esa importancia de nivel que hemos comentado anteriormente, ¿no?, que aquí también en diario se puede ver cómo desde los máximos de agosto pues coincide con el retroceso del 50% que ya fue nivel de soporte aquí a principios de septiembre, que luego se convirtió en resistencia a mediados del mismo mes. Bien, más niveles. A destacar los mínimos de la semana anterior, zona de los 3.700, un nivel intermedio, pero que es el final de este impulso bajista que ha conseguido romper esta directriz, por tanto su nivel a destacar. Si se perdiera esta zona de soporte de los 3.700, tenemos un soporte intermedio en los 3.650, pero sobre todo el más relevante ya los mínimos anuales, 3.500, 3.600, ahí sería el soporte mayor. Y fijaros también, a destacar una cosa en el gráfico diario, cuando el precio dejó aquí esta resistencia en los máximos de octubre hasta ese momento, el precio a finales del mes pasado consiguió romper esta resistencia, ¿no? Y un poco hubo ahí como una polarización a soporte, luego volvió a atacar esta zona y aquí no pudo con ella. Y ahora estamos por debajo de esos niveles, con lo cual ha habido como un intento de ruptura, ¿no?, de los máximos de octubre, pero que nada, ha quedado en nada, porque se ha vuelto el precio a meter pues por debajo de esa zona, ¿no? Es un rango un poco irregular, pero de momento la fuerza alcista pues no aparece por ningún sitio. Vámonos al gráfico de 4 horas para ya concretar niveles. Aquí vemos como desde los máximos de noviembre, en este tramo bajista, el precio ha corregido ya pues ahí un poquito más del 38,2%, dejándonos una resistencia relevante en esta zona, la zona de los 3.800 aproximadamente, que es donde se encuentra el precio pues ahora mismo, a 2 horas
de empezar la sesión americana. Y como principal resistencia, más allá de los niveles en los que nos encontramos ahora, 3.800, destacaría la zona de los 3.840, donde aquí le confluye este nivel de aquí. Aquí se ve como cuando el precio llegó a la directriz de nuevo, reacciona el precio, ¿no? Un pequeño rebote que finalmente nada, acabó roto, ¿no? Pero esta zona, este mínimo, sería ahora posible resistencia. También coincide aquí el retroceso del 61,8% de toda la bajada desde los máximos de noviembre, con lo cual interesantes confluencias de resistencia que pues podría ser el siguiente objetivo del precio si llegara a superar este nivel de los 3.800. En gráfico de una hora podemos ver también cómo este nivel, justamente ahí también coincide la media de 200 en este marco temporal, con lo cual ahí todavía se refuerza más, ¿no?, esa zona como resistencia. La media está un poquito por debajo, en los 3.830 más o menos, pero sería pues el siguiente objetivo del precio en caso de superación, repito, de los máximos de la sesión del viernes, que es donde estamos ahora. Hemos visto una sesión de hoy arrancada con un poco ese gap bajista que ha sido cerrado, correcciones, bueno, y ahora estamos en esa zona. Sí, aquí se aprecia muy claramente como en el gráfico de una hora estamos ahora mismo pues en un rango con una banda superior en los 3.800 y una banda inferior en la zona de los 3.700, con lo cual cualquier movimiento dentro de esta zona, estamos hablando de un movimiento lateral en el marco temporal de una hora, un escenario que nosotros calificamos, como ya vimos en el webinar anterior, en ese tipo de clasificación de otro, y eso siempre hay que considerarlo cuando iniciamos cualquier operación, que en este caso una operativa intradía, ¿no? Clasificar nuestras operaciones para realmente ver pues si tiene fuerza, no tiene fuerza, dentro de qué movimiento estamos en el marco temporal de una hora, evidentemente teniendo en cuenta movimientos y fuerzas de marcos superiores, ¿no? Pero en el gráfico de una hora tenemos que saber si estamos abriendo un corto o un largo, pues dentro de qué escenario estamos. Pues aquí cualquier movimiento alcista o bajista, mientras esté encajado entre estas dos bandas, estamos en rango y por tanto escenario otro. Si el precio consiguiera romper esta resistencia de los 3.800, yo lo encajaría, pues mi punto humilde de vista, como un escenario de profundización de la corrección, buscando esa zona que hemos comentado, los 3.840, que es ese retroceso del 61,8%, con lo cual yo lo encajo como escenario de continuación de la corrección, escenario de pullback, escenario probable, y ahí sí que ya sería pues la resistencia, podríamos decir, ¿no?, final después de la bajada desde los máximos del mes. Si el precio consiguiera superar la zona de los 3.840, pues pocas resistencias le quedan ya. Nos iríamos probablemente directos otra vez a la zona de los 3.900, 3.910. Sería la siguiente resistencia a tener en cuenta, ¿no? Y aquí ya no sería un escenario de continuación de las correcciones, puesto que sería una vuelta al inicio del impulso bajista desde los máximos del mes. Si por el contrario el precio llegara a bajar, no toda la sesión, y perdiera los mínimos de la semana anterior, pues hombre, esto lo calificaríamos como escenario de consolidación, ¿no?, lateral, con pérdida de la banda inferior, continuación de la tendencia bajista. Sería un tramo de consolidación de redistribución, escenario tendencial. Bien, podríamos tener en cuenta algún nivel intermedio para la sesión de hoy en esta zona donde el precio ahí se nos ha girado en la sesión europea, ¿vale? Un punto primero de soporte que es un nivel muy intermedio, muy intradiario, no anula los escenarios laterales que hemos contemplado aquí, pero que bueno, podría ser interesante y conveniente, ¿no?, de considerar dentro de nuestra sesión, pues este pequeño soporte que podría ejercer, ¿no?, como tal. Bien, vámonos al Nasdaq. Gráfico semanal, aquí también pues vemos como la semana anterior, una semana bajista, un cierre algo alejado de los mínimos semanales, pero en el Nasdaq pues vemos una mayor fortaleza bajista, ya que nos ha llevado la semana pasada de nuevo a los mínimos del año, hay cerca de los 10.500 otra vez. Así que muy atentos al Nasdaq, porque a ver cómo amanece, cómo se mueve en la apertura americana, porque estamos muy cerquita de esos mínimos anuales y en caso de pérdida probablemente lo llevaría
pues muy directo a la zona de los 10.000. Ahí tiene el soporte de como número redondo, potentísimo, y también esos niveles de antes de la pandemia, y hay una resistencia que luego fue soporte y que podría volver a serlo aquí, en la zona de los 10.000. Así que cuidados con el Nasdaq, porque ya sabemos que si el Nasdaq consiguiera perder los mínimos anuales, arrastrará al SP500, dado el importante componente tecnológico que tiene ese índice. Y el Nasdaq, pues eso, estamos viendo pues mayor debilidad, ¿no? Mayor fortaleza bajista en ese sentido. Bien, como principal resistencia, pues ya lo vemos, pero vamos a ver mejor el gráfico diario, porque aquí se ve claramente, ¿no?, que estamos desde principios del mes de octubre en un rango, en un lateral en gráfico diario, con una banda superior muy clara, ahí cerca de los 11.700, y con una banda inferior pues tremendamente contundente, como son los mínimos del año. Y ahí estamos, ya con dos llegadas por la parte superior, con dos en la parte inferior, por tanto lateralidad. Dentro de esa lateralidad vamos a ver niveles a considerar para la sesión de hoy. Aquí también podemos trazar estos retrocesos de FIBO desde los máximos del mes de noviembre, donde vemos que se ha producido ya una corrección ahí cerquita del 38,2 en la zona de los psicológicos 11.000, que es la primera resistencia, que es el nivel de precio que se encuentra ahora mismo antes de 2 horas de la apertura el Nasdaq, y es la primera resistencia. Si consiguiera superar la zona de los 11.000, podríamos verlo llegar a la siguiente zona más destacada, que estamos hablando de los 11.260, 11.300, toda este área de aquí, que le confluyen varias resistencias. Por una parte, un nivel de soporte que aquí se formó al principio de la sesión del día 2, también el retroceso del 61,8% desde los máximos del mes, y las medias de 200. Digo medias porque está la de 4 horas y también la de 1 hora. Ahí confluyen todas esas medias y niveles, y por tanto es un buen punto de resistencia. Y fijaros en el marco temporal de 1 hora, que también estamos ahí en un rango metidos, con lo cual los escenarios que hemos comentado en el SP nos sirven igual en el Nasdaq. En lateralidad, si se supera esta zona, profundización de la corrección, con posibilidad de llegada a la zona de los 11.250, 11.300. Tenemos también algún nivel intermedio para la sesión de hoy, esta zona de soporte que nos ha dejado aquí en la sesión europea, como nivel intradiario pues a contemplar, pero ya digo, estamos ahora mismo en un rango en el marco temporal de 1 hora, con lo cual cualquier operación contemplada dentro de ello pues hemos de considerarlo, porque estamos ante una no fuerza en este marco temporal. Bien, pues dejamos aquí la preparación de la sesión de hoy. Que tengáis una feliz tarde y una buena jornada de trading. Hasta mañana.